Buenas tardes, Enrique Zapata les saluda de Paralelo 811, transmitiendo desde San José de Costa Rica. Hoy con un programa que vamos a tratar de dilucidar, analizar sobre Yemen, la guerra de Yemen, la guerra olvidada en Yemen, la guerra de la cual nadie, absolutamente nadie, habla en los últimos tiempos. Los noticieros, al menos en el mundo occidental, abocados últimamente a la guerra de Palestina-Israel o Rusia-Ucrania. Sin embargo, la guerra de Yemen, una de las guerras más cruentas, más sanguinarias que tenemos en la historia de la humanidad, prácticamente ha pasado al olvido. Empecemos por hablar y por ubicarnos dónde se encuentra Yemen, dónde está ubicado este país. Bueno, Yemen está ubicado en las antípodas de nuestra América Latina. Yemen es un país de la península arábiga, en el sureste de la península arábiga, y que desde la antigüedad ha sido un lugar estratégico para los imperios de aquella época o para los imperios más recientes. Desde la antigüedad, Claudio Ptolomeo, el antiguo astrónomo, geógrafo griego nacido en Alejandría, denominó a esta región como la Arabia Feliz. Feliz porque había agua, feliz porque había algún signo de vida, debido a que en la mayor parte o prácticamente en toda la península arábiga era de competencia o es de competencia del desierto, de tal manera que Yemen era, digamos que la zona más rica de la región. De ahí que los asentamientos humanos pues se ubican en esa región de la península desde tiempos inmemorables. Más recientemente, no nos vamos a ubicar en las lejanías de la historia, más recientemente este territorio de lo que hoy conocemos como Yemen, tuvo una importancia primordial para los europeos cuando los portugueses fueron los primeros que llegan en el siglo, a inicios del siglo XVI, y posteriormente los británicos. Ya para venirnos más para acá, los británicos mantienen un control de una parte de la península y posteriormente los otomanos, la actual Turquía, con la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, y exactamente en 1918, se constituye la República de Yemen en esa parte del mundo. Sin embargo, los británicos mantienen la posesión de una parte de la península, la parte sur de la península. ¿Por qué los británicos mantienen esa posesión? Bueno, debido a que allí se encuentra precisamente el estrecho de Bab el-Mandeb. El estrecho de Bab el-Mandeb es el que se ubica en el cuerno del África, en la punta de la península, y que permite el ingreso al Mar Rojo, y ya pues más recientemente con la construcción del Canal de Suez, pues permite también el acceso a esos vastos territorios de lo que en la posterioridad sería los países que conocemos hoy como Arabia Saudita y los otros países del Golfo Pérsico, con posesión de grandes reservas petroleras y de gas. De ahí que la posesión y el mantenimiento del control de esta parte del mundo fue importante para los británicos para mantener el control de las vías, de las rutas marítimas y del control de todo el comercio marítimo que se daba en su momento. De 1918 para acá tenemos que los británicos mantienen el control del sur hasta el año 1967, cuando los yemenitas del sur, en ese momento Yemen del norte ya se había constituido, como repetimos, desde 1918 en un país, en el reino de Yemen en un inicio, posteriormente en la República de Yemen, pero en la parte sur los británicos son expulsados de la región luego de una larga lucha de diferentes grupos organizados, los grupos tribales de la región que se organizan para expulsar a los británicos. Y aquí debemos de hacer un paréntesis interesante. Cuando en 1967 se instaura en el poder en la República, en la parte sur del Yemen, se instaura un gobierno comunista dirigido por marxistas-leninistas.
Vean que, haciendo este paréntesis, grupos importantes de yemenitas que se van a estudiar a Europa, básicamente a Europa Occidental y en primerísimo lugar a Francia, regresan a la península con nuevas ideas, algo muy típico en toda la región. Llegan con nuevas ideas y amparados también a las políticas nacionalistas de Gamal Nasser en Egipto, pues impulsan una revolución en este país y se instauran en el poder. Vemos que en este periodo relativamente corto de la historia de Yemen, este paréntesis de la historia de Yemen, donde se instauran socialistas y comunistas en el poder, se instaura lo que era muy común en la época, amparados a la Unión Soviética por un lado y en algún momento también a la República Democrática Alemana, conocida como Alemania Oriental, se instaura una llamada República Popular del Yemen. Y a finales de 1967 y ya inicios del 68 se instaura ya, al igual que en otros países del llamado Tercer Mundo, en aquella época, la República Popular Democrática de Yemen, con fuertes lazos, primero con la Unión Soviética, con Alemania Oriental y posteriormente con los demás países de la órbita socialista. De 1967 y prácticamente hasta 1990, ese gobierno socialista hace una revolución inédita en el mundo árabe y en el mundo musulmán. Por primera vez, por ejemplo, la mujer adquiere derechos al igual que el hombre. La mujer puede divorciarse, la mujer puede tener derechos a la herencia. La poligamia es totalmente eliminada. O sea, hay grandes cambios en el ámbito y en la vida socioeconómica de Yemen del sur, hasta que en 1990, al fragor de los cambios en Europa Oriental, la caída de la Unión Soviética, el partido gobernante en Yemen del Sur llega a un acuerdo con los gobernantes de Yemen del Norte y se constituye la República de Yemen. O sea, se da la unificación de Yemen. Es importante también aquí recordar de que la división del Yemen en norte y sur no tiene nada que ver con la división que se hacía en la época al fragor y al fragor de la Guerra Fría, a imagen, por ejemplo, de lo que sucedió en Corea, cuando se divide a través del paralelo 38, Corea del Norte bajo la tutela de la Unión Soviética y de China, y Corea del Sur bajo la tutela de Estados Unidos de América. En el caso de Yemen, no hay ninguna injerencia, digamos, ideológica para que se divide el país en norte y sur. Fue una cuestión prácticamente, digamos que histórica. Los británicos se mantuvieron en una parte y en la otra parte pues se instauró un gobierno, digamos, democrático. Esto hasta 1990. De 1990 para acá, hablemos de 1990 a 2004, Yemen se desarrolla, digamos, de una manera normal, obviamente con las contradicciones propias de un país como Yemen, en un mundo muy diverso, étnicamente, confesionalmente, etcétera, etcétera, pero que mantuvo relativa estabilidad. Y aquí vamos a tratar de descifrar ese ajedrez, ese ajedrez tan complejo de este pequeño, gran país. Porque Yemen es un país, ya lo dije, con un territorio de 555.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Vean que aquí todo es aproximado. Un territorio parecido al de Francia y con una población también aproximada que oscila entre los 30 y los 35 millones de habitantes. O sea, una población como la de nuestra América, de Perú, por ejemplo. Es un territorio que, bueno, de población de mayoría étnicamente hablando árabe. También hay negros provenientes obviamente del Cuerno de África, hay otras minorías de indios, hay otras minorías judías. O sea, es un mosaico de grupos étnicos. Sin embargo, confesionalmente, aquí tenemos que, bueno, dividir otra vez de acuerdo a su composición étnica. Vemos entonces que la gran mayoría, los árabes,
se dividen en las dos grandes confesiones del Islam, en las dos grandes ramas del Islam, sunitas por un lado y chiitas. Vemos que los sunitas aquí, en este caso que nos ocupa, son la mayoría, como en la mayor parte del mundo árabe, y los chiitas se conforman por los suyíes, que son una rama, una de las denominaciones varias que hay dentro del chiismo. Y ahí otra vez hay subdivisiones de todo tipo. Si hay, vemos que el caso de Yemen es complejísimo, étnicamente hablando, confesionalmente hablando, ideológicamente hablando, porque los socialistas todavía tienen grupúsculos, los marxistas de todas las denominaciones también tienen grupúsculos. O sea, en Yemen se conjugan todos los actores que podemos imaginarnos. No ha habido una guerra donde participen tantos actores locales como en este país, regionales también y globales, como lo vamos a tratar de hacer en el tiempo que nos queda. Vemos entonces lo siguiente: las tribus en Yemen son las que mantienen el control de determinados lugares. Cada tribu inclusive tiene intenciones de separarse del Yemen. Hay pequeñas, grandes tribus que inclusive quieren formar un país aparte, una república islámica, una república socialista, etcétera, etcétera. En el año 2004 empiezan a darse formaciones políticas al amparo de la familia al-Houthi, una de las familias más adineradas del sur de Yemen. Es ahí en donde surge lo que conocemos hoy en día, los Houthis, que algunas personas me han preguntado qué tienen que ver los Houthis con los Houthis. Bueno, aquí no hay ninguna relación. Los Houthis son los que estuvieron en su momento en la cruenta guerra civil y en el genocidio de Ruanda. Eso es un grupo étnico, mientras que los Houthis de Yemen llevan su nombre precisamente por el apellido de esta familia, de esta tribu ubicada en la parte sur del Yemen. Así las cosas, los Houthis, de una de las denominaciones del chiismo minoritarias, pero que también participan otros actores de chiitas, otros grupos chiitas y otros grupos inclusive sunitas, se unen en un grupo insurgente para conformar lo que hoy conocemos como la guerrilla de los Houthis, o sea, la guerrilla de la familia de los Houthi. Aquí vamos también a tratar de descifrar, ¿verdad?, toda esta gama de interacciones, rivalidades, enemistades entre los diferentes actores. Cuando hablamos de chiitas, inmediatamente se nos viene a la mente aquellos grupos que son apoyados por Irán, mientras cuando hablamos de los grupos sunitas, pues también tenemos que tener en mente a Arabia Saudita. Y en el caso de Yemen, tanto Arabia Saudita como Irán han tenido alguna participación. En el caso de Arabia Saudita, la participación ha sido total, mientras que en el caso de Irán ha sido una participación solapada. Del 2004 para acá se da una configuración, reacomodo de las diferentes fuerzas y llegamos entonces al año 2010, 2011, finales del 2010, principios del 2011, cuando en Yemen, al calor de las protestas que tenían lugar en el mundo árabe, conocido como la primavera árabe, tienen lugar también acontecimientos para nosotros totalmente nuevos. Al fragor de los acontecimientos de la primavera árabe, para aquellos que estudiamos o tenemos alguna relación con el mundo árabe, el mundo musulmán, que hemos seguido de cerca la situación del mundo musulmán, observamos o fuimos testigos de algo inaudito. Las mujeres de Yemen del Sur
de manera pública se quitan el velo y queman el velo. Para mí, por ejemplo, fue algo verdaderamente dramático verlo en la televisión. Estamos hablando de inicios del año 2011. Al fragor de los acontecimientos de la guerra civil, de la primavera árabe, el presidente de la ya unificada Yemen, o República de Yemen, bajo la presión de su población, tiene que ceder el poder a su vicepresidente. Bajo los auspicios de Arabia Saudita y otros actores regionales y no regionales, el presidente Ali Abdallah Saleh tiene que ceder el puesto al vicepresidente Al-Mansur. Al-Mansur se mantiene en el poder del año 2004 al 2015, prácticamente con el apoyo de todas las petromonarquías del Golfo Pérsico, de Arabia Saudita, de tal manera que aquí tenemos que ser también claros. Arabia Saudita se ha involucrado de lleno en el problema de Yemen, y del año 2015 para acá tenemos una cruenta guerra civil con participación de todos los actores: sunitas, chiitas de todas las denominaciones, grupos tribales de todas las denominaciones, actores regionales como Arabia Saudita y también Irán, actores extrarregionales como es el caso de Estados Unidos, que inyecta armamento a los actores en contienda, Irán, que es apoyado también por la actual Rusia, por China, de tal manera que Yemen se ha convertido en un lugar donde al día de hoy no se sabe a ciencia cierta en qué va a terminar. Hay una leve esperanza. En marzo de este año, estamos ya 2021, vean, la guerra civil se ha prolongado durante 8 años, bajo los auspicios de China, Arabia Saudita e Irán suscriben un acuerdo de, digámoslo, de paz. Primero que todo, de reabrir embajadas en ambos países después de que estuvieron durante mucho tiempo enemistades, de enemigos, y ahora, bueno, ese acuerdo entre Irán y Arabia Saudita da una pequeña posibilidad para que se llegue a un acuerdo para poner coto a esta cruenta guerra que ya lleva varios años en esta parte del mundo. Se considera por parte de las Naciones Unidas que es uno de los acontecimientos, una de las guerras más crueles, tenemos, digamos, una población de 30-35 millones de habitantes. Se considera que la mitad de la población ha tenido que huir a diferentes lugares, tanto internamente como han tenido que emigrar al exterior. Y bueno, tenemos una crisis humanitaria. La inmensa mayoría de la población del Yemen vive de la dádiva internacional, de lo que regalan los países. Básicamente la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, China, Arabia Saudita, etcétera, etcétera. De tal manera que el problema de Yemen, al menos en lo que va ya de 2023, es una guerra que no se vislumbra su fin. Sin embargo, existe cierta leve esperanza. Ya para terminar, vamos a hablar un poco también de las elecciones de este domingo en Argentina, en un caso también inédito. En la época de la democracia en Argentina, básicamente el poder se lo habían turnado entre los peronistas y los radicales. Desde la época de Raúl Alfonsín, los radicales no habían estado tan cerca del poder. Se esperaba que ya en esta ocasión los radicales volverían a tomar el poder después de un gobierno no muy popular de los peronistas. Sin embargo, nadie lo veía esperar. La ultraderecha logró desplazar a los peronistas del balotaje, y este domingo tendrán que enfrentarse los peronistas representados por el señor Sergio Massa y Javier Milei de la ultraderecha. En este momento, bueno, es la noticia más importante para nosotros en América Latina, lo que se espera el domingo en las elecciones de la hermana República Argentina. Esperemos que el pueblo argentino elija la mejor opción
para bien no solamente de la República Argentina, sino de toda la nación latinoamericana. Llegamos hasta aquí por factor tiempo y estaremos en la próxima semana debatiendo, analizando sobre la guerra Rusia-Ucrania. Muchas gracias por la atención y nos veremos nuevamente el próximo jueves.